uno de sus voceros principales, que es Calderón, dentro del famoso BOA y del FRENA, pues está llamando incluso a la utilización de la vía armada para detener el avance del presidente de la República. La fuerza e incluso la posibilidad siempre abierta, pero pragmáticamente, honestamente, analicémosla, de rebelión armada. A mí me parece que primero acepto que muchos de la audiencia no estarán de acuerdo conmigo, que nosotros tenemos la responsabilidad de pensar con los pies en la tierra, el corazón ardiente, pero la cabeza bien fría acerca de lo que tenemos que hacer. ¿Qué posibilidades hay de reorganizar, reunificar a la oposición y encaminar? ¿Qué tanto vale la pena recorrer las vías democráticas, las que queden? Sé que las elecciones son cada vez más simuladas. ¿Qué tanto puede funcionar eso? Yo creo que lo que quede, hay que hacer un recuento de lo que puede hacerse y que pueda tener cierta eficacia. Aquí el presidente va marcando de manera cada vez más sólida y consistente la intervención del Estado mexicano en toda la vida pública del país, pero para favorecer en primerísimo lugar a las personas más desprotegidas. Hoy anunció el presidente, ya lo había dicho, pero hoy lo reafirmó, que se va a constituir una empresa del Estado mexicano para la distribución de los medicamentos. Esto rompe un gran monopolio que se había gestado sobre todo por grandes políticos, particularmente del PRI y algunos del PAN, que mantenían un control muy estricto sobre la distribución y la venta de medicamentos a las instituciones del Estado mexicano, sobre todo al Seguro Social, al ISSSTE y a otras más. Pero ahora, pero además ahí eran 5 empresas que vendían medicamentos, que monopolizaban el mercado, y por eso el presidente de la República tomó la decisión de comprar esos medicamentos fuera del país para romper esas ligas mafiosas que se desarrollaron en el periodo neoliberal entre este grupo de 5, fundamentalmente 5 empresas distribuidoras de medicamentos en el país, y los diputados, senadores y algunos funcionarios públicos de los partidos que gobernaron en el periodo neoliberal, sobre todo del PRI y del PAN. Pues con esto más se están enojando todavía, porque el presidente garantiza que rompiendo este monopolio las medicinas van a llegar a los lugares más apartados del país. ¿Qué es lo que va a hacer esta empresa del Estado, que no tiene un fin de lucro como los de las grandes transnacionales y estos grupos de la oligarquía nacional que se enriquecieron a costa de la salud de nuestro pueblo? Lo que se va a llevar a todos los rincones más apartados del país, pues son por un lado medicamentos, vacunas e implementos médicos para todo el país. Además, el presidente ha planteado, uno de los temas centrales de su proyecto es medicamentos gratuitos de calidad, atención médica gratuita y operaciones gratuitas también para el grueso del pueblo de México. Y en ese tenor también vale la pena resaltar que se han contratado hasta el momento 50,000 personas que son médicos, enfermeras, especialistas. Y por otro lado se van a becar a más de 30,000 jóvenes para que vayan a ser jóvenes médicos o que han estudiado las carreras de medicina, para que se vayan a especializar al extranjero. Entonces, el presidente de la República de manera real está dando cumplimiento cada vez más intenso a lo que señala el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el derecho de todos los mexicanos, de todo el pueblo mexicano, a la salud. Pero repito, cada vez que el presidente toca temas como estos, pues el enojo de los que constituían la mafia en el poder pues crece y crece más. Por eso no se nos hace extraño que el propio Calderón, que entregó la riqueza nacional, dio contratos leoninos a empresas extranjeras, sobre todo españolas, organizó la llamada guerra contra el narco y que resultó en la muerte de decenas y decenas de miles de compatriotas, pues ahora incluso esté haciendo llamados a poder
casi validar la utilización de la fuerza, de la resistencia armada ante un gobierno progresista y nacionalista como es el que encabeza el presidente de la República. Fíjense cómo están los contrastes. La derecha, los conservadores hipócritas, que siempre se manifestaban en contra de que sectores del pueblo, sobre todo en el campo, se levantaran por la vía armada para tratar de exigir justicia y sus derechos, eran reprimidos y criticados fuertemente por estos gobiernos de la derecha neoliberal. Y por otro lado, el presidente de la República, el licenciado López Obrador, que siempre llamó a la vía pacífica para la transformación del país, se invierten, fíjense cómo pasan las cosas, se invierten los términos. O sea, quien hace el llamado a la prudencia, a la vía electoral, a la vía pacífica para transformar nuestra patria, pues es el presidente de México. Y quien ahora que las medidas que está tomando el presidente afecta sus intereses de lo que fue y es la oligarquía nacional y las empresas transnacionales, porque tienen siempre una simbiosis, pues entonces ahora uno de sus voceros principales, que es Calderón, dentro del famoso BOA y del FRENA, pues está llamando incluso a la utilización de la vía armada para detener el avance del presidente de la República. ¡Qué contradicción! Aparentemente, porque en el fondo la derecha ha utilizado el método de utilizar la Fuerza Armada para derrotar a gobiernos progresistas. No es de hoy solamente, es a lo largo de la historia. Así pasó, pues, el ejemplo más visible para todos fue el golpe militar que dio Victoriano Huerta contra el presidente de la República en su momento y el vicepresidente, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, utilizar la fuerza cuando ya no tienen otro recurso, ya no pueden engañar al pueblo, ya no les funciona la radio, ni les funciona la televisión, ni sus locutores estrellas, ni la prensa escrita. ¿Qué les queda a la derecha? Pues el llamado a la insubordinación y la utilización de las armas para poder frenar y derrotar a un gobierno que ama profundamente al pueblo y que es el que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero como el presidente ha dicho, el pueblo mexicano ha elevado de manera significativa su conciencia y no nos dejamos engañar. Pero vean ustedes, están desesperados. Aunque Calderón dijo que hay que tener los pies en la tierra, el corazón caliente y la cabeza fría, creo que él está haciendo todo lo contrario. Tiene los pies en el aire, el corazón frío, como siempre lo ha tenido la derecha y la oligarquía, y la cabeza muy calenturienta, mucho calor en la cabeza. Y aquí, de todas maneras, estos llamados y esta forma de organización de la derecha, de los conservadores nacionales, que además están ligados al extranjero, porque por un lado Carlos Salinas de Gortari pues ya está tramitando su nacionalización española, y por otro lado tanto Vicente Fox como Calderón, sus empresas favoritas, y también últimamente de Peña, pues son empresas españolas, o sea, tienen su nexo en España. Y no es extraño, porque cuando se fundó el Partido Acción Nacional en el año de 1939, en septiembre aquí en México, estuvieron presentes en su fundación miembros del Partido Falangista Español, que pues eran los que obedecían a Francisco Franco, el dictador español que duró varias décadas en España, y también intervino el partido nazi, como lo ha resaltado mucho el Fisgón en su libro La raíz nazi del PAN. O sea, ellos tienen sus vínculos, han tenido sus vínculos siempre hacia afuera. Por eso decimos que ellos no ven a México como su patria está en el extranjero y la de muchos de ellos está en España. Pero esto ahora es cada vez más conocido por el pueblo y evidentemente que es también necesario hacer un llamado a nuestro pueblo a la organización, a la concientización y a la movilización. Son tres aspectos esenciales. Todos tenemos que organizarnos en comités seccionales, en ir a dialogar con los vecinos ahora por las redes y después casa por casa, como lo sugirió el presidente o lo sugiere siempre,
Luego la concientización, estamos creando una nueva corriente del pensamiento que es lo que podríamos llamar el obradorismo, basado en valores éticos, morales, culturales, que fortalezcan la identidad de nuestro pueblo y que con mucha claridad le podamos decir al extranjero, como lo ha dicho el presidente en estos últimos días, México no es tierra de conquista y el pueblo mexicano es histórico, extraordinario, tampoco, ahora que ha despertado después de la peste neoliberal, después de la penumbra neoliberal, pues evidentemente que no quiere y no queremos el pueblo de México regresar a ese periodo de oscuridad que fueron más de 30 años, 36 años de gobiernos neoliberales. O sea, nosotros lo que podemos decir es basta ante esas pretensiones de la derecha y de los conservadores. Está la organización del pueblo. Segundo, la concientización. Y tercero, la movilización para defender con firmeza todos los extraordinarios avances que se han dado en este año y medio prácticamente del gobierno del presidente de la República. Si eso se ha hecho en año y medio, casi la cuarta parte del periodo que le toca gobernar al presidente de la República, ¿qué no se hará todavía en las 3/4 partes del tiempo que faltan para que concluya su mandato? Muchas cosas que van a permitir que México florezca nuevamente, que van a permitir que nuevamente se levante el orgullo nacional y que sea reconocido este esfuerzo extraordinario del presidente en todo el planeta. Por eso no hay que desmayar y hay que estar duro en las redes, desmontando estas pretensiones golpistas de la derecha, porque también tienen sus amigos en Bolivia, pues ahí también se dio el golpe contra Evo Morales, y tratan de distraer la atención diciendo que no hay que hacerle caso a Lozoya, cuando Lozoya en estos momentos pues está efectivamente, por las condiciones que él pactó, pues dando a conocer información que evidentemente está descubriendo cada vez más la hipocresía, el cinismo y la actitud totalmente corrupta de estos gobiernos neoliberales que encabezaron, entre otros, Calderón. Por eso, si te gusta lo que estamos comentando, nos podemos comunicar a través de las redes. Nos gustaría mucho recibir tus comentarios en el Facebook. Te invitamos también a que te suscribas al canal en YouTube y estar en comunicación permanente. Todos los que tenemos o somos mexicanos honestos y de buen corazón, hoy es el momento histórico para apoyar y fortalecer las políticas del presidente de la República. Muchas gracias por su atención.